Por ahí incorporar algunos elementos del plan maestro que me parece interesante es recuperar y profundizar. Esto de las metas, ¿no? Que la mayoría de las metas que plantea el plan maestro están formuladas para años en donde la gestión de este gobierno en principio ya podría haber terminado, ¿no? No hay casi metas que deberían cumplirse durante esta gestión. Después, me parece que hay un elemento que atraviesa todo el planteamiento del plan maestro y del plan Argentina Enseña y Aprende 2016-2021, en donde plantea una mirada y una lectura sobre el rol del docente, ¿no? Esta formulación que apareció en algunos de los artículos que salieron en la interpretación del plan maestro, donde dice que la calidad de la educación de un país está definida y determinada por la calidad de sus maestros. Ahí hay una responsabilización puesta, haciendo foco específicamente en los docentes. Y el hilo argumentativo lleva a que la calidad de la educación determina la igualdad social de un país, la inclusión de los distintos sectores, la productividad. Entonces, los docentes estamos siendo responsables de lo que pasa en el país, de lo que se puede producir, de la fragmentación, de la inclusión. Es ubicar en los maestros la responsabilidad de todo lo que pasa. Y para hablar mal de los maestros, que es lo que necesitan, se generan herramientas, para hablar de la calidad de la educación, se generan herramientas tales como el operativo Aprender 2016, que mediante un instrumento de evaluación totalmente novedoso y diferente a lo que nosotros hacemos en la escuela como docentes, porque los pibes no están acostumbrados a rendir un multiple choice, porque los pibes no están acostumbrados a formulación de preguntas capciosas, de elegir. Hay un montón de habilidades que uno necesita poner en juego a la hora de resolver un multiple choice que nosotros no enseñamos porque no son parte de nuestro diseño curricular ni de los núcleos de aprendizaje prioritarios a nivel nacional. Entonces, se generaron una estrategia para recabar y para relevar información acerca de la calidad de nuestra educación con un instrumento que necesariamente iba a dar malos resultados. Entonces, después pudieron sacar los números para decir qué mal que está nuestra educación, qué mal que está la calidad de la educación, qué mala calidad de nuestros docentes. Hay que hacer algo en la formación docente y es uno de los puntos en donde más le entraron a fondo. Que por ahí está bueno meternos un poco más en cómo se meten en la carrera inicial y en la formación docente continua y la carrera profesional. Por ahí, para seguir tomando algunos puntos del plan que se mencionaron por arriba, pensar en la evaluación docente, que es verdad que en el plan maestro yo no me había percatado que no está tomada en profundidad, no aparece incluso como uno de los elementos. Sí, la evaluación a los alumnos de escuela, sí a la evaluación en los que están a punto de egresarse para ejercer la docencia, y claramente no dice qué pasa, ¿no?, con esos resultados. ¿Obtura que ese docente se reciba e ingrese a la escuela? Pero me parece que lo más delicado que tiene las distintas formas de evaluación estandarizada es la cooptación ideológica y el control curricular. Porque ¿qué docente, si los resultados de esas evaluaciones propias y a sus estudiantes van a determinar y atar a su salario, qué docente, como trabajador, no va a intentar defender su puesto de laburo? Y bueno, vamos a terminar enseñando aquello que tienen que poder responder en esas evaluaciones. Vamos a prepararlos para que triunfen y que esos resultados den como tienen que dar, y nosotros poder conservar nuestro trabajo, nuestro salario, etcétera. Puntualmente sobre la jornada extendida, que no es del plan maestro, claramente aparece en la declaración de Purmamarca, y es anterior también la idea de la necesidad de aumentar la cantidad de horas en la escuela. Acá en Capital, por lo menos, la implementación de la jornada extendida se está haciendo a costa de dos elementos que son muy delicados. Por un lado, en dónde están los pibes y las pibas
fuera del horario escolar, porque la infraestructura no nos da ni siquiera para responder a la demanda educativa que hay para cubrir el horario básico, que es un turno de 4 horas, con lo cual mucho menos nos va a dar para responder a un turno extra permaneciendo en la escuela. Entonces esas horas se pasan a veces en la escuela, a veces en el club del barrio, a veces en la iglesia del barrio, y empezamos a tercerizar los espacios en donde respondemos a la demanda educativa. Y por otro, ¿con qué docentes respondemos a ese tiempo extra? Porque no somos los maestros del grado, los maestros de la escuela, los que nos quedamos más tiempo y también nos estarían extendiendo la jornada laboral. Son cargos desregularizados por contrato, sin título docente, elegidos claramente a dedo y con un contenido de enseñanza difuso, aligados y vinculados con el diseño curricular desde no sabemos bien dónde y no sabemos bien por qué, digo, ¿cómo? Todo transversal. Es todo transversal, tendríamos que discutir qué pasa ahí, para qué, ¿no? Hay una discusión profundamente pedagógica por detrás. Y otro de los elementos, también me parece nodales del plan maestro, es lo que plantea para lo que es la carrera docente, la carrera profesional. Por un lado, propone dividir en dos las carreras de ascenso. Hoy nosotros los maestros hacemos un proceso de ascenso en donde pasamos a secretario, secretaria, vicedirectora, directora, a partir del puntaje, la antigüedad y demás. Plantea un nuevo circuito de ascenso que lo formula como ascenso sin dejar el aula. Entonces, vía capacitación, y no lo dice explícitamente, pero con los desarrollos que hicieron Andrés y Darío lo podemos identificar, con evaluaciones de desempeño, la vía de ascenso es la salarial. Ya no es ascender para ocupar otros lugares necesariamente dentro de la estructura de la escuela, sino es sosteniendo el aula, pero por buenos resultados y por capacitación uno merece más dinero y se reconoce en lo salarial. O sea, juegan con el bolsillo, ¿no? Porque mientras nos eliminan la paritaria y nos obligan, nos imponen un aumento especificado que achata la escala salarial y un montón de elementos más, además nos meten por otro lado la posibilidad de cobrar más dinero y de un reconocimiento salarial, pero es por el esfuerzo, entre comillas, por la competitividad y a partir de diferenciar los salarios por otras vías, ¿no? Honduras, Guatemala y El Salvador ya lo tienen. Ya lo tienen, y Chile, por lo que entiendo, también. Los premios. Los premios vinculados con los resultados y demás. Lo tiene, perdóname, Darío, Guatemala, Honduras y El Salvador ya funcionan con ese ascenso que está diciendo ella, a partir de la productividad. Es decir, cuanto menos pibes abandonan, si ya hay un plus para el salario docente, si logra que de los 20 pibes de la clase, 18 terminen. Sí. Y de esos 18 también hay un plus de acuerdo a cuántos promocionan y pasan de grado. Chile y México, según la evaluación que uno tuvo, la evaluación a docente. Las más altas tienen un plus. Claro. Y también, en Chile, por ejemplo, también se vincula con conservar el trabajo, digamos. Ya va mucho más allá de un aumento salarial. Y nosotros, y nosotras como educadoras y educadores populares que entendemos y afirmamos que la educación siempre está contextualizada, tenemos a la mano la crítica a lo foráneo, lo que viene de afuera, lo estandarizado, porque sostenemos y defendemos que la educación tiene que ser contextualizada y situada y que ahí adquiere sentido pedagógico. Pero el macrismo también lo sabe eso y se genera sus herramientas para contextualizar. Entonces, en el plan maestro es bastante gracioso cuando uno lo lee, triste a la vez, porque dice que la propuesta de ese ascenso y esa jerarquización salarial es en respuesta, en realidad no lo salarial, sino la posibilidad de ascenso, es en respuesta a la frustración que tenemos los docentes por no poder acceder a cargos de mayor jerarquía.
Entonces, como nosotros estamos muy frustrados, nos ofrecen otras vías de ascenso que no son la clásica, la tradicional. Y así nos meten una solución que viene de afuera. Y a nosotros solamente decir que viene de afuera, que es uno de los argumentos que más a mano tenemos a veces en la discusión que damos en la escuela, no nos suele alcanzar. Porque realmente pareciera que lo que viene de afuera está fuertemente instalado en el sentido común, que pareciera bueno en sí, digamos, que pareciera ser mejor. Entonces, la necesidad que tenemos también de empezar a construir nuestros propios discursos y de que a esas problemáticas que traía Andrés, que realmente tenemos en la escuela, podamos nosotros encontrarle la vuelta para unas versiones superadoras que no sean las versiones antipopulares, justamente. Pienso que hay por ahí algunos elementos para tomar como organizaciones y para mirar hacia adelante. Un punto más respecto del plan maestro, por ahí metiéndonos un poquito en nivel medio. Nivel medio también es uno de los niveles más vapuleados. En el plano de la obligatoriedad escolar, por ahí es donde más se mete a hablar de la educación media, en donde además de las sucesivas reformas, que por ahí Andrea puede profundizar un poquito más, apunta a una problemática real y concreta que es la deserción, ¿no? La deserción escolar, la repitencia, la sobriedad, una problemática efectivamente real, sobre todo en la escuela media. Los números son bastante escalofriantes cuando profundizamos, ¿no? Con cuántos empiezan el nivel secundario y cuántos terminan. La pirámide se angosta llamativamente en ese nivel. Y la propuesta y la respuesta ante esos porcentajes es flexibilizar la oferta. Un programa que se llama Asistiré, en donde los estudiantes pueden hacer, digamos, un recorrido educativo a distancia, la secundaria común, ¿no? Ya no estamos hablando únicamente del plan Fines o del Adultos 2000, son recorridos alternativos para recorrer la escuela media. Como si el problema fuera efectivamente el ser y estar con el cuerpo en la escuela, en la institución educativa. Durante todo el plan hay una negación obstinada a nombrar las reales causas de la fragmentación educativa. Además de echarnos las culpas a los maestros y responsabilizarnos, empieza a proponer nuevos recorridos. Entonces, como es muy difícil por la ruralidad o porque los intereses de los chicos y los alumnos del siglo XXI no se condicen con los de la escuela, entonces le buscamos la vuelta con propuestas innovadoras. Y está negando que la problemática profunda y real es la desigualdad social. Porque los chicos que repiten, que dejan la escuela secundaria y que abandonan la escolaridad en los primeros años son los pobres. No son otros, son los pobres. La escuela confirma y refleja una distribución de la sociedad, una distribución de la desigualdad social que se plasma en la escuela. El plan maestro niega obstinadamente que hay una realidad social que abona y colabora en la fragmentación. Planteo por ahí dos vías de construcción que son una y que se tocan mutuamente. Retomo por ahí el aspecto más de la organización sindical, que sabemos todos que tenemos un desafío enorme en la disputa sindical, sobre todo con este plano en donde la reforma es tan profunda y vuela por los aires el estatuto. Claramente no nos anticipamos y nos llega, lo tenemos en puerta el plan maestro o la ley Aguilar, que reforma la formación docente, que está desde hace más de un año y medio en puerta, que perdió el estado parlamentario y este año volvió a estar vigente y se vuelve a discutir.
no solo no nos estamos anticipando, sino que la respuesta y la resistencia también empieza a ser débil y difícil de sostener. Creo que una pata tiene que ver con los cuadros pedagógicos que nombrabas sobre ciencias de la educación. Ahí tenemos muchos cuadros pedagógicos que tenemos que disputar, porque esos cuadros pedagógicos tienen una reserva muy grande respecto de algunas disputas más políticas que deberían dar también, y que se las reservan por algunos compromisos y posicionamientos políticos, pero la esencia y la profundidad de las posturas respecto de la lectura de este tipo de políticas educativas y de reformas educativas, necesitamos poder convocarlos y traerlos para este lado y invitarlos a que se sumen a una lucha mucho más efectiva. Tenemos que poder superar la fragmentación en la lucha, el aislamiento de algunas medidas. Justo intercambiábamos antes cómo nuestro sindicalismo hegemónico apuesta mucho más a que algunos poquitos sean quienes portan la lucha sindical y la lucha en la base y el convencimiento y el trabajo en las escuelas empiece a desmembrarse. Lo que nos está pasando, digamos, en ese plano. Y después otro punto a tener en cuenta es el rol que tenemos las organizaciones sociales, los movimientos políticos, las organizaciones populares en este plano. Cómo nos damos la tarea y cómo nos damos la disputa para construir en la base, construir en las escuelas e inventar y poder ser creativas y creativos desde dónde damos esa pelea. Hoy el macrismo hace poquitos días sacó la iniciativa de los líderes educativos para llevar a la escuela media, que con 2 meses y medio se forman y ya pueden, cobrando unos mangos, como 4.000 pesos, no se sabe qué en realidad, porque tampoco dice qué van a hacer con eso, pero sí con ese título de líder educativo. Y bueno, que promociona Enseña por Argentina eso. Que promociona Proyecto Educar 2050. Enseña por Argentina y que trae, digamos, como una posible solución y como una posible respuesta a un problema real que tenemos, que nos faltan docentes. Nos faltan docentes en las escuelas y es un problema tan emergente y tan cotidiano de todos los días que no tenemos capacidad y posibilidad de respuesta. Y bueno, también están estos mecanismos de precarizar a los estudiantes de la formación docente, que también por el 50% del sueldo los meten en el aula, o bien con el 70% empiezan a trabajar en las escuelas cuando se pierde parte del acompañamiento, parte del acompañamiento que tiene que tener todo estudiante cuando está finalizando su proceso educativo. Lo cierto es que esta iniciativa de los líderes educativos responde a una necesidad real y que nosotros, como organizaciones, la vemos por TV. Digo, ellos los están cooptando antes que nosotros, que no los queremos cooptar, los queremos convencer de que estudien para ser maestros y que además que quieran ser maestros populares, que luchen por una educación pública, por la transformación y no solamente la defensa obstinada, porque claramente hay mucho que cambiar. Y así, digo, en varios planos, poder nosotros, como organizaciones, como docentes, empezar a dar respuesta en la praxis, ¿no? En la práctica real, en donde podamos generar esos antecedentes, donde las respuestas no sean las respuestas neoliberales, precarizadoras, que profundizan los mecanismos de vaciamiento educativo. Todo lo contrario, tener nosotros nuestras propias herramientas para intervenir, para ganarlos para este lado y para conseguir que en las escuelas públicas entren esos docentes, digamos, invitados por nosotros más que por el discurso neoliberal.